Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta videosesión número 20 de nuestra unidad temática 4, correspondiente obviamente a uno de los organismos internacionales pues, más relevantes dentro de la historia del derecho internacional y que, bueno, está contemplada dentro de su unidad temática 4 referente a la Organización de las Naciones Unidas de nuestra unidad de aprendizaje. Y ustedes, pues este es un repaso, yo creo que ustedes en sus unidades de aprendizaje de Derecho Internacional Público 1 y 2, pues han estudiado el concepto de organización internacional, pues sus elementos característicos, su clasificación, sus miembros, su estructura, las competencias, así como la relación con otros sujetos y actores del derecho internacional. De igual manera, pues deberían pues, haber visto, y si no, pues hay que repasarlo, las organizaciones no gubernamentales y el individuo dentro del escenario internacional, ¿no? Que todo confluye dentro de este tema del derecho internacional. Sin embargo, bueno, pues en esta sesión, para no entrar en más detalles, sobre todo en otras áreas que ya a lo mejor ustedes ya revisaron, nada más es cuestión de repasar, pues nos vamos a abocar pues a uno de los organismos, como ven, internacionales pues más importante en nuestro sistema jurídico político contemporáneo, que es la Organización de las Naciones Unidas, comúnmente conocido como por sus siglas ONU. El objetivo de esta sesión es explicar el origen, la sede, la estructura orgánica y la finalidad de la Organización de las Naciones Unidas para comprender por qué la ONU ocupa un lugar central en el derecho internacional y en las relaciones internacionales contemporáneas. La ONU, recuerden, pues no debe de entenderse como un gobierno mundial, no sustituye a los estados, no elimina la soberanía como tal estatal y tampoco tiene competencia general para intervenir libremente en todos los asuntos internos de los países. Su función debe de entenderse dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, que es su tratado constitutivo. Recuerden que uno de los elementos para que sea un organismo internacional es que cuente con un tratado constitutivo. eh, y bueno, pues ese es el documento jurídico que define sus propósitos, principios, órganos y competencias. Actualmente la ONU se presenta como la Organización Internacional de Vocación Universal, pues más relevante, está integrado por 193 estados miembros y con 2 observadores permanentes, de acuerdo con esta información que viene en su página web de las Naciones Unidas. Y para iniciar, pues es importante preguntarnos por qué estudiamos a la ONU dentro de nuestra unidad dedicada, obviamente, al tema precisamente de materia ambiental, que es pues análisis de casos. Y bueno, tiene una razón de ser, porque dentro de esta unidad temática, si ustedes se van a su temario, pues van a ver que dentro de su objetivo, pues es examinar los organismos internacionales y regionales eh, que en aplicación a su verificación del cumplimiento del derecho ambiental por medio de la revisión e interpretación de los tratados internacionales para la garantía del ecosistema. En esta sesión pues vamos a hacer un esbozo en esta y la próxima sesión de qué es la ONU, en general un pequeño recordatorio de lo que ustedes hicieron para centrarnos en materia ambiental, de cómo este organismo interactúa dentro sé que en el temario, por ejemplo, no está la OEA. Bueno, y sí es relevante ver qué consiste la OEA, que también pues, lo vamos a ver, y cómo está dentro en materia ambiental. De ahí que, pues, la respuesta pues, es sencilla, pero jurídicamente profunda. Recuerden que la ONU representa el modelo más amplio de la organización internacional contemporánea. Su creación marcó un cambio decisivo en la forma de comprender la cooperación entre estados después de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de la ONU, recuerden que existió la Sociedad de Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial. Su finalidad pues era preservar la paz y fomentar la cooperación internacional. Sin embargo, pues la Sociedad de Naciones no logró evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su fracaso pues, se relacionó con varias circunstancias, ¿no? La ausencia de Estados Unidos como miembro, el retiro de potencias importantes, la falta de mecanismos eficaces para imponer decisiones y la incapacidad para contener agresiones internacionales. Y a pesar de ese fracaso, la Sociedad de Naciones dejó una experiencia institucional relevante. Sirvió como un antecedente para pensar en una organización internacional pues más sólida, con órganos permanentes, reglas de funcionamiento, procedimientos de votación y un sistema de cooperación pues más amplio. En ese sentido, la ONU surge no desde cero, sino como una respuesta histórica a las limitaciones del sistema anterior. La Segunda Guerra Mundial, pues sí mostró que la paz internacional no podía depender únicamente de acuerdos bilaterales o de alianzas temporales entre estados. Era necesario crear una organización internacional con vocación universal, capaz de servir como un foro de diálogo, prevención de conflictos, cooperación internacional y promoción de principios jurídicos comunes. Por ello, el nacimiento de la ONU debe de entenderse como una respuesta jurídica, política e institucional a una crisis mundial. Aquí la comunidad internacional buscó establecer una estructura que permitiera prevenir nuevas guerras de escala global, promover la cooperación entre los pueblos y reconocer la importancia de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo. Y para comprender, como ven, la creación de la ONU, sí debemos de revisar sus principales antecedentes. La historia, recuerden que es ese retrovisor de nuestro carro donde vemos qué hay atrás de lo que hoy vivimos. Recuerden que en el estudio de las relaciones internacionales operan dos características principales, el sui generis y el déjà vu. Sui generis es algo nuevo, es algo que está pasando, y el déjà vu es algo que es continuo. Por ejemplo, la tensión o el conflicto que hay en Medio Oriente y Estados Unidos no es algo nuevo, ya es algo que se ha visto en la historia. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando revisamos la historia. Y aquí en el caso de la ONU, pues su primer antecedente importante, pues es la Sociedad de Naciones, como les había comentado. Aunque no fue mencionada de manera expresa como el modelo formal por todos los redactores de la Carta de las Naciones Unidas, resulta indispensable estudiarla porque fue el primer gran intento de la organización internacional con fines generales y su propósito era preservar la paz, promover la cooperación internacional y establecer mecanismos para la solución pacífica de controversias. Sin embargo, su diseño institucional no logró responder adecuadamente a los desafíos políticos de esa época. La ausencia de Estados Unidos eh, debilitó su legitimidad y alcance. La salida de Japón, por ejemplo, Alemania y otros estados también afectó su eficacia. Además, la agresión de algunos estados y la falta de medios coercitivos adecuados evidenciaron que la organización pues no tenía esa capacidad suficiente para detener ese deterioro en el orden internacional. Después de esa experiencia, durante la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a formularse diversas declaraciones y acuerdos que prepararon ese camino para la creación de la ONU. Uno de los principales documentos relevantes, pues, ¿qué cree que fue? Fue la Declaración de los Aliados, firmada en Londres el 12 de junio de 1941. En ella, pues, los países aliados manifestaron su intención de trabajar conjuntamente tanto durante la guerra como después de ella, con el propósito de construir una paz duradera. Posteriormente, en el 14 de agosto de 1941, se firmó la Carta de Atlántico por Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido.
Este documento, pues, no creó todavía una organización internacional, pero sí estableció principios fundamentales para el orden internacional de posguerra. Entre ellos se encontraba pues la renuncia a la expansión territorial, el respeto al derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno, la cooperación económica, la libertad de los mares, la seguridad colectiva y la renuncia al uso de la fuerza. Y el siguiente antecedente importante fue precisamente la Declaración de las Naciones Unidas, también conocida como Declaración de Washington, suscrita el 1 de enero de 1942 por 26 naciones aliadas. En este documento se utilizó por primera vez de manera pues, oficial el término de Naciones Unidas, propuesto por el presidente Roosevelt. Los estados, bueno, firmantes se comprometieron a continuar la lucha contra las potencias del eje y reafirmaron principios vinculados con la libertad, la independencia, los derechos humanos y la justicia. Más adelante, allá en el año 1943, las declaraciones de Moscú y Teherán sí fortalecieron aquí la idea de crear una organización internacional destinada a mantener la paz y la seguridad internacional. En la declaración de Moscú participaron Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. En ella se expresó con mayor claridad la necesidad de crear una organización internacional general. En 1944 se celebró la conferencia de Dumbarton Oaks en Washington. En esta reunión se discutieron, por ejemplo, las bases de la futura organización mundial. Ahí se avanzó con la definición de sus objetivos, su estructura y su funcionamiento. Sin embargo, uno de los temas más complejos fue el sistema de votación en el Consejo de Seguridad, particularmente en el papel de las grandes potencias. Y ese punto fue abordado posteriormente en la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945 en Yalta. Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron aspectos fundamentales. Si no entienden quién es Roosevelt, Churchill y Stalin, búsquenlos, no se queden con la duda, vean la historia de cada uno de estos pues, representantes o jefes de Estado en ese momento. Aquí ellos acordaron aspectos fundamentales para la creación de la organización, incluida la participación especial de esas potencias vencedoras en el futuro del Consejo de Seguridad. Y finalmente, en 25 de abril al 26 de junio de 1945, se celebró la conferencia en San Francisco y en ella participaron delegados de 50 países quienes redactaron la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año, fecha que se celebra como el Día de las Naciones Unidas. De esta manera, la ONU nació formalmente el 24 de octubre de 1945 con el objetivo central de evitar que la humanidad volviera a experimentar una gran guerra mundial. Y desde este punto de vista del derecho internacional, la ONU es una organización internacional intergubernamental. Esto significa que fue creada por estados mediante un tratado internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas. La carta funciona como un tratado constitutivo. En ella establece los propósitos de la organización, los principios que deben orientar su actuación, los órganos principales, las competencias de cada órgano, el régimen de su membresía, el procedimiento de reforma y las bases de relación con otros organismos especializados. La ONU tiene, pues, por ende, personalidad jurídica internacional y esto significa que puede actuar en el plano internacional como sujeto de derechos y obligaciones. Puede celebrar acuerdos, contar con privilegios o inmunidades, realizar reclamaciones internacionales, administrar operaciones, coordinar programas y participar en las relaciones jurídicas internacionales. Sin embargo, su personalidad jurídica pues no es igual a la de los estados. Los estados tienen soberanía originaria. La ONU tiene competencias atribuidas por un tratado constitutivo.
Por ello, la organización solo puede actuar dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas y conforme a los fines para los cuales pues, fue creada. Y aquí es muy importante esta precisión porque la ONU no tiene una competencia ilimitada, no es un Estado mundial, no legisla para todos los países como si fuera un parlamento universal, tampoco puede intervenir en cualquier asunto interno de los estados. Su actuación está determinado por los propósitos y principios de la Carta. La sede principal de la ONU se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con la información que viene ahí en su página oficial de las Naciones Unidas. Esta sede tiene un significado jurídico y político relevante. En ella se reúnen algunos de los órganos principales de la organización, como cual la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, así como la Secretaría General. La sede de Nueva York es el centro institucional más visible de la ONU. Sin embargo, la organización también cuenta con oficinas importantes en otras ciudades. Entre las oficinas principales se encuentran Ginebra, Viena y Nairobi. Además, la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de la ONU, tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Y esta ubicación refleja una tradición histórica vinculada con la solución pacífica de controversias internacionales y con la justicia internacional. La sede de la ONU, pues no debe de verse únicamente como un edificio, representa un espacio pues diplomático donde los estados se reúnen, negocian, deliberan y expresan posiciones sobre los principales problemas internacionales. Y en términos jurídicos, la sede facilita el funcionamiento permanente de la organización y permite que sus órganos ejerzan sus competencias. La finalidad de la ONU se encuentra expresamente prevista en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta establece pues 4 grandes propósitos. El primero de ellos es mantener la paz y la seguridad internacionales. 2, fomentar relaciones de amistad entre las naciones. 3, realizar la cooperación internacional en problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios, así como promover pues, los derechos humanos. Y 4, servir como centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar esos fines comunes. Si regresamos, nos vamos al primer propósito, es mantener la paz y la seguridad internacionales, pues esta es la finalidad pues, más conocida de la ONU. La organización fue creada después de una guerra mundial, por lo que su función fue evitar pues, nuevos conflictos armados de gran escala. Para ello, la Carta prevé mecanismos de solución pacífica de controversias, medidas colectivas y competencias específicas del Consejo de Seguridad. El segundo propósito es fomentar relaciones de amistad entre las naciones, que este propósito se basa en 2 principios centrales: la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Con ello, la Carta reconoce que la paz no depende únicamente de la ausencia de guerra, sino también del respeto a la dignidad de los pueblos y a su derecho a determinar libremente su condición política, económica, social y cultural. El tercer propósito es realizar la cooperación internacional. La ONU busca que los estados colaboren para resolver problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios. Aquí se ubica temas como el desarrollo, la salud, la alimentación, la educación, la protección de refugiados, los derechos humanos, el medio ambiente, la igualdad de género y la asistencia humanitaria. El cuarto propósito es servir como un centro que armonice los esfuerzos de las Naciones Unidas. Esta expresión es esencial para comprender a la ONU. La organización no sustituye la voluntad de los estados, pero busca coordinarla. Su función es ofrecer un foro común para que los estados discutan, acuerden, cooperen y adopten posiciones frente a problemas que no pueden resolverse de manera aislada.
Por ello, la finalidad de la ONU puede resumirse pues, de esta manera, ¿no? Preservar la paz, promover la cooperación, proteger los principios fundamentales del derecho internacional y ofrecer un espacio institucional para la acción colectiva de los estados. Estos propósitos que acabamos de ver de la ONU se complementan con los principios, bueno, establecidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Entre los principios orientan tanto la actuación de la organización como la conducta de sus estados miembros. La Carta establece, entre otros, bueno, pues la igualdad soberana de los estados, el incumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, la solución pacífica de controversias, la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza y la no intervención en asuntos esencialmente internos de los estados. Y el principio, por ejemplo, de la igualdad soberana, pues, significa que todos los estados miembros son jurídicamente iguales. En la Asamblea General, por ejemplo, cada estado tiene un voto, sin importar su tamaño, población, poder económico o capacidad militar. Sin embargo, esta igualdad tiene matices, especialmente en el Consejo de Seguridad, donde solo 5 estados tienen la calidad de miembros permanentes y cuentan con el derecho de veto. El principio de buena fe implica que los estados deben cumplir las obligaciones que han asumido conforme a la Carta. En derecho internacional, la buena fe es un principio esencial porque permite sostener la confianza de esos compromisos internacionales. Sin buena fe, pues los tratados perderían esa eficacia práctica, ¿no? El principio de solución pacífica de controversia pues, obliga a los estados a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Esto no quiere decir que no haya conflicto, siempre va a haber tensión o conflicto, pero la manera en que lo resuelven es la diferencia, porque estos medios pueden incluir la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o el recurso de un organismo regional. La finalidad, pues, es evitar que una controversia escale hasta convertirse en una amenaza a la paz. El principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza es uno de los pilares del orden jurídico internacional contemporáneo. Los estados deben abstenerse a recurrir la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Y este principio admite excepciones muy limitadas como el tema de la legítima defensa en caso de ataque armado y las medidas autorizadas por el Consejo de Seguridad conforme a la Carta. El principio de no intervención en asuntos internos protege la esfera jurisdiccional interna de cada estado. La ONU no puede intervenir en asuntos que corresponden esencialmente a la competencia interna de un estado, salvo en los casos previstos de la propia Carta, especialmente cuando se actualizan medidas coercitivas vinculadas con amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Estos principios demuestran que la ONU se construye sobre una tensión jurídicamente permanente. Por un lado, la necesidad de cooperación internacional y por el otro, el respeto a la soberanía estatal. Esa tensión explica muchas de las discusiones contemporáneas sobre el papel de la ONU frente a conflictos armados, crisis humanitarias, violaciones graves de derechos humanos o amenazas a la paz internacional, como lo estamos viendo hoy en día. Y bueno, ya para terminar, vamos a introducirlos a la estructura general de la ONU. Está, bueno, pues establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Los órganos principales de las Naciones Unidas son 6: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Y cada órgano tiene sus funciones específicas. Algunos tienen un carácter deliberativo, otros ejecutivo, otros administrativo, judicial o de coordinación.
Esta división le permite que la ONU atienda distintos tipos de problemas internacionales. La Asamblea General pues representa ese espacio deliberativo universal. El Consejo de Seguridad pues tiene la responsabilidad primordial en materia de paz y seguridades internacionales. El Consejo Económico y Social coordina los labores económicos, sociales, culturales, educativas, sanitarias y de derechos humanos. El Consejo de Administración Fiduciaria tuvo funciones vinculadas con territorios bajo administración fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre estados y emite opiniones consultivas. La Secretaría realiza funciones administrativas, técnicas, diplomáticas y de apoyo institucional. En la siguiente sesión, pues vamos a revisar cada órgano principal ya de manera más detallada, pues para que esto quede un poco más claro. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en nuestra videosesión número 21. Hasta luego.